Ya. Entonces ayer vimos los últimos ejercicios ya de límites y hoy día ya pasamos a algo más concreto, que es continuidad. Entonces todo esto ya lo hicimos, ya lo hicimos, ya lo hicimos. Y aquí empezamos con la materia nueva. Dejen ver aquí. ¿Puedo resaltar por último? Sí, bueno, sí puedo. Ya. Entonces, les recuerdo que era una función continua. Yo ya sé ya que el profe ya les comentó algo en clase y yo también ya le había comentado algo. Eh, entonces, una función de R en R, siempre estamos trabajando con el caso juguete de los reales. Aquí, por supuesto, uno puede considerar un dominio más pequeño, si quiere, un dominio A, pero un conjunto de números reales que llega a los números reales, vamos a decir que es continua en un punto A, si la continuidad se ve en un punto, en el dominio, si se cumplen las siguientes condiciones. Se tienen que cumplir dos cosas. Que el límite, cuando yo me acerco al punto A, en la función f existe. ¿Sí? Recuerden que un límite existe en un punto si es que los límites laterales dan lo mismo, ¿cierto? Si los límites laterales ambos me dan el mismo valor, si pasa eso, entonces el límite existe en ese punto, y es ese valor en donde coinciden los límites laterales. Y si además ese valor en donde coinciden los límites laterales es justamente la imagen de A, vía F. Entonces, ustedes, por ejemplo, ya conocen varias funciones continuas. Por ejemplo, la función eh, aquí voy a tener que escribir con el mouse, ¿no? Por ejemplo, esa función, ustedes ya vieron que esa era continua, ¿cierto? Porque cuando yo me acercaba al punto A, esto justamente me daba A a la n. O sea, me daba la función evaluada en A. La función es continua, es como básicamente el sueño de todo, ¿cierto? De que el límite sea justamente evaluar en la función. Ya hemos visto ejemplos de que eso no siempre se cumple porque yo me puedo estar acercando a un punto en específico y ese punto en específico no necesariamente está en el dominio de la función, entonces no la puedo evaluar. Pero en el caso de las funciones continuas, sí. En el caso de las funciones continuas, a mí me interesa el punto en cuestión y me interesa que, por supuesto, la función esté definida en ese punto. Y es el sueño del pibe, ¿cierto? Porque es como, tengo una función acá, tengo un punto, es simplemente evaluar. Si yo sé que la función es continua, es simplemente evaluar en la función. Y ahí esto es clásico en matemáticas, cuando ustedes definen algo localmente, o sea, nosotros estamos definiendo una función continua en un punto A, o sea, local, uno esto lo puede extender a algo global. Vamos a decir que la función es continua en todo el dominio, en todo el conjunto A, o continua a secas, o sea, solamente vamos a decir que es continua si es que f es continua en cada punto de A. O sea, si f cumple A y B en cada punto de A, en cualquier punto de A. Y eso siempre se hace en matemática. Uno define algo localmente y después hace una definición global. Después lo van a ver cuando veamos funciones diferenciables. Una función va a ser diferenciable en un punto si se cumple tal cosa. Entonces vamos a decir que la función es diferenciable en todo el dominio si es que es diferenciable en cada punto del dominio. Entonces, para ver que una función es continua en un punto, tenemos que comprobar dos cositas. En realidad tres, pero yo las dejo en dos. Bueno, dejémosla en tres. Yo quiero comprobar, primero que nada, antes de ver si una función es continua en un punto A, es ver si ese punto A efectivamente está en el dominio de la función. O sea, si yo tuviese esta función, 1 partido por x, no tiene sentido estudiar la continuidad en el punto x igual 0, por ejemplo. Ahí no va a ser continua la función porque simplemente no está definida ahí. Por eso,
para ver que una función es continua en un punto, lo primero que tienen que ver es si es que el punto está en el dominio. Si el punto no está en el dominio, entonces la función automáticamente no es continua. Entonces eso es lo primero, como lo básico que tienen que comprobar para ver la continuidad en un punto. El punto tiene que estar en el dominio de la función. De modo que f de a exista, ¿cierto? Lo segundo es comprobar que el límite exista. Con todas las técnicas que ya tenemos, vía epsilon delta, vía límites laterales, como a usted se le haga más cómodo. Y segundo, al comprobar que ese límite exista, tienen que comprobar que ese límite coincide justamente con la imagen de A. Si coincide con la imagen de A, entonces la función es continua en A. Y vamos a ver al tiro el ejercicio 5. Acá. Ya, entonces tenemos una función f que se mueve de los reales en los reales. Y vamos a suponer, esto es parte de la hipótesis, vamos a suponer que existe un número real positivo, un alfa, que satisface esta desigualdad para cualquier x, y en los reales. ¿Sí? Esto es parte de la hipótesis y vamos a suponer eso, que tenemos una función y tenemos un número real alfa que nos hace esta gracia para cualquier número real x e y. Entonces, por ejemplo, si ustedes toman x igual 1 y y, por ejemplo, o y, perdón, igual a 0, reemplazan acá y la desigualdad se cumple. Cualquier par de números reales hace que esta desigualdad, inecuación, se cumpla. Esa es la gracia de alfa. Y si se dan cuenta, es súper fuerte esto cuando, si estamos en un contexto de límites o de continuidad. Porque yo estoy acotando la diferencia de dos imágenes a en las diferencias de las preimágenes. Y eso nos va a servir mucho cuando queramos demostrar con epsilon delta. Ya van a ver por qué. Entonces, por el momento, quédense que tenemos una función y un elemento alfa que nos hace esta gracia de acá. Y aquí lo importante es que es para cualquier x, y números reales. Para cualquier par de reales, esto se cumple. ¿Ya? Y estas funciones son tan importantes que llevan un nombre y se les llama de esta forma. Lipschitz. Cuando vean ecuaciones diferenciales, van a saber la importancia de estas funciones. Pero por el momento, dejémosla como una nueva definición de unas nuevas clases, de unas nuevas funciones que van conociendo. Después, más adelante, van a notar más la importancia. El tema es que este tipo de funciones que cumplen puntito azul, que cumplen esto, son siempre continuas en cualquier punto en su dominio. En este caso, el dominio yo lo dejé como los números reales. Entonces, esa es la gracia de estas funciones. Son continuas en cualquier punto. ¿Y por qué? Bueno, hay que demostrarlo. Entonces, lo que voy a hacer yo es darme un punto arbitrario, un número real arbitrario, un número real cualquiera, que a usted se le ocurra, pero lo voy a escribir en forma general como A, y voy a mostrar que la función es continua en A. Entonces, si muestro que la función es continua en A, y como A era cualquier número real, entonces en realidad tiene que ser continua en cualquier punto de los números reales, porque ese A está representándolos a todos. Y eso es lo que vamos a hacer. Ya, pues entonces, como queremos mostrar la continuidad en el punto A, bueno, tenemos que demostrar este límite. ¿Cierto? Porque recuerden que hay que mostrar esto. Bueno, en realidad hay que mostrar la propiedad A primero y la propiedad B. Pero para mostrar la propiedad A y la propiedad B al mismo tiempo, me basta con demostrar este límite de aquí. ¿Se acuerdan la definición epsilon delta, en donde aquí uno ponía un L en esta parte de aquí,
Bueno, ahora lo cambio por un FDA. Y entonces No, demostrando esto, mato dos pájaros de un tiro al tiro. Pues mato al A porque demuestro que el límite existe, y mato al B porque demuestro que el límite es efectivamente FDA. ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar algo? una duda, si tomamos una A en lo real, entonces sea particularmente después puede ser Y. Exactamente, sí. Muy bien esa acotación del Esteban, creo que fue. Porque esto de aquí se cumple para cualquier número real. Para cualquier número real. O sea, el Y puede ser cualquier número real que a usted se le ocurra y el X también. Y en particular el Y puede ser el A. Y eso es lo que vamos a ocupar ahora fuertemente. Ya, pues entonces nosotros queremos mostrar eso, lo que destaqué aquí bien fuerte. Entonces hacemos el típico borrador. Vamos a desarrollar esta parte de aquí y vamos a tratar de encontrar esto de aquí, de modo de poder elegir el delta. Ya, pues entonces tomamos esta parte, la diferencia de las imágenes, y yo sé que la función es Lipschitz, ¿cierto? Entonces, cumple esto de acá. Yo tengo una X, tengo una A, entonces al otro lado pasa con el alfa y pasa con la diferencia de las preimágenes, ocupando esta propiedad de aquí. Y se dan cuenta, nos aparece al tiro esta parte de aquí. Po. Esta parte de aquí nos aparece al tiro, solamente ocupando la propiedad de Lipschitz. Y el delta ya ahí ya está listo ya, pues, ¿cierto? Porque yo sé que esto de aquí es menor a delta, esto aquí es menor a delta, por lo tanto todo eso de ahí es menor a alfa por delta. Y yo quiero que esto sea epsilon, para que esto de aquí sea menor a epsilon, entonces cojo el delta como epsilon partido en alfa. Y estamos listos. Porque al escoger al delta como epsilon partido en alfa, se nos cancelarían las alfas y nos quedaría el epsilon solito. Y se dan cuenta el borrador cortito, gracias a esta propiedad importante de aquí arriba. Y aquí, por eso es importante la hipótesis de que el alfa sea positivo, estrictamente positivo, porque necesito aquí, por ejemplo, dividir por alfa. Y voy a necesitar que el delta sea positivo también, por eso también es importante que el alfa sea positivo, porque aquí me va a quedar epsilon partido en alfa, y ambos son positivos, por lo tanto el cociente tiene que ser positivo. Vamos con la demostración formal entonces. Nos damos un epsilon mayor a 0 y vamos a escoger este delta, que depende de epsilon. Lo vamos a escoger como epsilon partido por alfa, mayor a 0. Y eso es mayor a 0 porque epsilon y alfa son mayores a 0. Entonces yo pongo la hipótesis de que esta diferencia es menor a delta y tengo que demostrar que esto de aquí es menor a epsilon. Y eso es lo que vamos a hacer. Ya, pues entonces, si pasa esto, entonces veo qué pasa con la diferencia de las imágenes. Yo acoto por la propiedad de Lipschitz, me queda esto, pero yo sé que esto es menor a delta. Bueno, acoto por delta, me queda esto, pero yo sé también que delta es esto de aquí. Ah, bueno, entonces lo reemplazo y me queda epsilon. Y listo. Tenemos demostrado entonces que el límite de f de x cuando x se acerca a es f de a. Y mostramos estas dos cositas de aquí, el a y el b. Fíjense que en el a no mostramos que los límites laterales coinciden, sino que lo hicimos directamente con epsilon delta. Uy, habían hablado en el chat. Se deja para el lector. Eh, ¿Tienen alguna duda con ese? Y hay una forma de generalizar esto, no sé si a alguien se le ocurre, de qué manera uno puede hacer una definición más general de esto. A ver. ¿Qué pasa si yo, dejen borrar aquí,
Ya, entonces, esas son las funciones Lipschitz. Esas son las que son así. Pero ¿qué pasa si yo les pongo un cuadrado acá arriba? ¿Seguirá siendo continua la función en cualquier punto? O sea, suponga que hay una función f, perdón, que tenemos una función f y tenemos un alfa mayor a 0 que cumple esto. ¿Seguirá siendo la función continua en cualquier punto de R? ¿Qué dice el público? A ver si hay alguien que se atreva a darme alguna respuesta. Lo que tienen que hacer ustedes en estos casos es revisar la demostración, la misma que hicimos, pero con el único detalle. Digo que sí. ¿Sí? ¿Alguien habló, creo? Sí, porque nos va a quedar igual acotado al valor absoluto al cuadrado y al pasarlo al otro lado nos va a dar raíz de, bueno, epsilon partido en tanto tanto, pero eso es positivo, por lo tanto está acotado. O sea, es correcto. Muy bien. Porque aquí, en ese caso, nos quedaría un 2 acá arriba, ¿cierto? Pero da lo mismo porque puedo escoger esto elevado a un medio. Y sigue siendo un delta mayor a 0 y se sigue cumpliendo. Que esto quede con epsilon. Entonces yo cualquier número que ponga acá arriba, en realidad no solamente un 1, puedo poner un beta, por ejemplo. Mayor a 1, necesita ser mayor a 1. O mayor a 0, si mayor a 0, necesita solamente ser mayor a 0. En cualquier caso, va a seguir sirviendo la demostración que hicimos cambiando acá arriba por un beta, porque el delta lo podemos escoger como, si aquí ponemos un beta, el delta es el mismo, solamente que hay que elevarlo a 1 sobre beta. Y si hacen la demostración toda de nuevo, van a cachar que al final les va a dar epsilon también, escogiendo este delta. ¿Ya? Pero se ven que esto es mucho más general. Aquí les puse el caso particular con un 1 acá arriba, pero en realidad puede ir cualquier cosa positiva ahí en la potencia. Ya, entonces veamos el tiro ahora el 6. ¿Cuál era el último? Veamos el 7, que es más cortito, para dejar el más largo al final. Ese es el último. Ya, este es un ejercicio clásico que ya hemos trabajado con límites, no necesariamente con continuidad. Y ya deben estar un poco aburridos ya con esto así. Entonces tenemos una función f, que ahora tenemos la hipótesis adicional de que es continua en un punto A. Entonces tenemos una función f que es continua en un punto A y ustedes se acuerdan, se tienen que recordar qué significaba eso. Ah, ya, el límite cuando x se acerca a A en f de x es f de A. Y además de saber eso, sabemos que f de A es positivo, un número mayor a 0. Demuestre que existe delta, ya sabemos ya de dónde poder sacar ese delta, ¿cierto? Que existe un delta tal que la función f es positiva en este intervalo. Sí, o sea, pucha, aquí no puedo dibujar, pero tenemos, por ejemplo, esto, tenemos quizá aquí el punto A, entonces lo que nos está pidiendo el problema es que si nosotros sabemos que la imagen de A es positiva, o sea, está por aquí, ¿no? Por arriba del eje X, entonces existe un intervalo en donde la función por lo menos es positiva. No sé cómo es en el otro lado, me da lo mismo, pero el problema nos pide demostrar que existe un intervalo en donde la función es positiva. Porque quizás la función pudo haberse ido como por acá, ¿cierto? Pudo haberse dado unas vueltas medias feas, y justo ahí en esa parte es positiva.
Y eso es lo que nos pide el problema, encontrar este intervalo. Que en realidad nos piden encontrar el delta. Pero si nosotros encontramos el delta, encontramos el intervalo, porque el intervalo depende del delta. Y ya, pues siempre que les pidan encuentre un delta, al tiro pensar en epsilon delta. Entonces, como nosotros sabemos que la función es continua, en A, tiene que cumplirse esto, ¿cierto? Que para todo epsilon mayor a cero, existe un delta que depende de epsilon mayor a cero, tal que si sabemos que x menos a en valor absoluto es menor a delta, entonces eso implica que f de x menos f de a en valor absoluto es menor a epsilon. Estamos ocupando simplemente que sabemos esto, la parte B. Como sabemos esto, podemos aplicar la definición epsilon delta. Pues entonces, como siempre, tenemos esto muy general porque esto es para todo epsilon. Entonces construyamos un número positivo, conveniente. Un número positivo para ocupar ese número positivo como epsilon. Y el problema justamente me da un número positivo. Me da la imagen de A como un número positivo. Entonces quizás sea buena idea escoger a epsilon como f de A. Recuerden que epsilon puede ser cualquier cosa positiva. Bueno, yo voy a escoger este. Y si me lo da el problema, por algo debe ser. Entonces, probar con este y si no funciona hay que buscar otro. Quizás f de A partido en 2, no sé, cosas así. Ya, pues entonces para este epsilon, f de A tiene que existir, por la hipótesis, tiene que existir un delta, tal que si pasa esto, entonces pasa esto. Y aquí ya tenemos un intervalo. ¿Sí? Aquí, estas son las x que viven en a menos delta, a más delta, ¿cierto? Desarrollando el valor absoluto. Veamos qué pasa con esta parte de aquí. Desarrollemos también el valor absoluto. Desarrollando el valor absoluto, nos queda que esto que está acá adentro nos tiene que quedar entre f de a y menos f de a, ocupando esta propiedad que no la tienen que olvidar nunca. Eso es equivalente a que x esté entre b y menos b. Entonces ocupo esa propiedad y sumo a ambos lados y me queda esto. ¿Para qué x se cumple eso? Bueno, para estos x de aquí. No, si cumple para todos los x que a mí se me ocurra, se cumplen para esos x que están ahí, a distancia menor a delta de a. O sea, para todas las x que están en ese intervalo. Y estamos listos porque esta diferencia de aquí nos va a guiar 0. Entonces, f de x va a ser positivo, no todo en el dominio, no en cualquier parte, en este pedacito. Pero es positiva en un pedacito, que era lo que nos pedía el problema. Y ahí terminamos. Ya. ¿Hay alguna duda con ese? Ese es el tip. Ayer creo que también hicimos uno parecido a ese, pero no con continuidad. No se puede trabajar la forma extendida. O sea, ¿existe una forma extendida en primer caso? ¿A qué te refieres con forma extendida, Esteban?
Valor absoluto de A menor a valor absoluto de B. ¿Pero en qué te puede servir eso en este problema? Si tienes eso, bueno, se cumple la definición. Aquí, este sería como tu numerito B, lo que puse acá. Este sería como el B. Entonces, A tiene que estar entre valor absoluto de B y entre menos valor absoluto de B. Ah, sí, pues, eso mismo ocupamos en el problema. ¿Cachai? Que aquí lo ocupamos, pero me salté un paso porque sumé A después, po. O sea, sumé f de A. Y al sumar f de A te queda el f de x solito que al medio, y a los costados te queda el f de A sumado. Acá, si se fijan, nos queda dos veces f de A, pero no nos interesó mucho, ¿cierto? Pero uno podría crear un problema con ese de ahí, po. O sea, en vez de ponerles esto de aquí, yo les puedo pedir, demuestre que existe un delta tal que f de x es menor a dos veces f de A. Y haciendo este mismo procedimiento se puede hacer eso. Ya veamos el 6. Entonces, este ya es con numeritos, ya nada de como de epsilon y cosas raras. Entonces tenemos la función f, que se comporta de esta forma, y tenemos la función g, que se comporta de esta otra forma, y nos piden estudiar la continuidad de estas funciones. Si se fijan, ambas están definidas en todos los reales. ¿Sí? Esta, la f, si se fijan, la primera parte de la rama no está definida en -1, pero después la función la definen en -1 como 6. O sea, está definida en todos los reales. Y la g también. La definen para las x menores a 3 como de esta forma, para las x mayores a 3 de esta otra forma, y en 3 de esta otra forma. Y nos piden estudiar la continuidad de la función f y de la función g. Ya, entonces, primero para A. Recuerde que la función f es así. Entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a primero trabajar con x que son distintos a -1. Yo tengo que estudiar todo el dominio, pero en principio me voy a concentrar solamente en las x que son distintas a -1. Entonces, ocupando esas x, la función nosotros sabemos cómo se comporta. Es así, ¿cierto? En la primera parte de la rama. Es esa parte de ahí. Y esta función es continua porque es continua para estas x, porque es división de funciones continuas. Recuérdese que los polinomios, y eso lo demostraron en clases, son funciones continuas en cualquier punto. Porque la identidad de una función continua, entonces con la propiedad de que separa la suma y el producto, uno puede demostrar que los polinomios en general son todas funciones continuas. Y también mostraron en clases, yo supongo, que división de funciones continuas me da una nueva función continua. Así como la suma de funciones continuas, la diferencia de funciones continuas, el producto de funciones continuas, el cociente, la división, también me da una función continua. Y por lo tanto, para esas x, la función es continua por ser división de funciones continuas. Para esas x, para las x distintas de -1. Entonces, en ese tramo estamos listos. Nosotros sabemos que si estamos en el 1, hacia la derecha del 1 la función es siempre continua, y hacia la izquierda del -1 la función es siempre continua. Entonces, solamente tenemos que ver la continuidad en un punto, que sería el punto -1. Estos puntitos de acá son siempre los problemáticos, porque es donde la función cambia de forma. Si se fijan, aquí la función se comporta como división como división de polinomios, entonces se va a comportar como otro polinomio.
Y en el punto menos 1 es un punto nomás la función, entonces cambia. Entonces, para comprobar que es continua, en el punto menos 1 tenemos que comprobar lo siguiente. Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular esto. Tenemos que calcular el límite cuando x se acerca a menos 1 en la función f. Eso tengo que ver si existe o no, ¿cierto? Hay dos opciones, puede que exista o puede que no. En el caso en el que exista, tengo que comprobar que es igual a la imagen de menos 1 vía f. O sea, tengo que comprobar que es igual a f de menos 1. Entonces, lo primero que voy a hacer es calcular este límite de aquí. Entonces, pongo esto, y aquí yo les pregunto, si yo me estoy acercando a menos 1, estoy trabajando con x que son distintas a menos 1, ¿cierto? Bueno, no les pregunté nada. Pero estoy trabajando con x que son distintas de menos 1 porque yo me estoy acercando a menos 1. Si me estoy acercando a menos 1, estoy diciendo que estoy cerca de menos 1 sin ser menos 1. Esa es la idea. Entonces recuérdese que aquí yo tenía el menos 1 y nosotros nos acercábamos tanto por la derecha como por la izquierda, ¿cierto? Pero nunca siendo menos 1. Entonces, en este caso, estamos trabajando con puras x que son distintas a menos 1 y por lo tanto tenemos que ocupar la primera parte de la función. Ahí se evalúa la función en esas x. Entonces aquí, en vez de escribir f de x, tengo que escribir esto. Insisto, porque estamos trabajando con x que son distintos a menos 1 y la regla de asignación me dice eso. Si usted está trabajando con x que son distintas de menos 1, ocupe la primera parte de la función. Entonces nos queda eso. Y este límite hay que resolverlo. ¿Se acuerdan? Bueno, aquí uno al evaluar puede cachar que abajo le queda 0, así que esto hay que tratar de maquillarlo un poco. Y arriba también les queda 0. Ahí pueden notar fácil que arriba hay una diferencia, hay una suma por su diferencia. Entonces, les queda eso. Y aquí podemos cancelar. Podemos cancelar el x más 1 con el x más 1 de abajito. Y les queda simplemente el límite de x menos 1. Y el límite de x menos 1 ustedes lo saben resolver cuando el x se acerca a menos 1. Eso es menos 2. Buena, nos dio que el límite existía. O sea, resolvimos la primera parte para que la función sea continua, pero lamentablemente no es igual a f de menos 1. Al ser distinto de f de menos 1, que f de menos 1, recuerde si es 6, acá está, la función ya deja de ser continua ahí. Y lo que te está diciendo esto es que si nosotros graficáramos esto, en el punto menos 1 la función se pega un salto. O sea, la primera parte podría haber sido así, cuando llegamos a menos 1, la función como que se va para arriba, y de ahí sigue. Entonces, para dibujarla yo tuve que levantar el lápiz. Es como algo así. No sé si es exactamente como lo voy a dibujar, pero pensemos que el menos 1, bueno, lo dibujé al revés. Pero pensemos que el menos 1 estaba como por acá. Entonces la función venía aquí suave, súper bien, súper bien, súper bien, súper bien. Y ahí la función se pegó el salto acá. Porque fíjense que aquí lo que nos dio fue menos 2. En realidad la dibujé mal. Claudio, ¿Sí? que ahí tú dijiste que la función, o sea, que el límite existía, pero que no es continuo, pues se pega un salto. ¿Cómo sería en ese cálculo que tú hiciste para ver si el límite existe, que te dé algo para que tú deduzcas que el límite no existe? ¿Qué cosa te debería dar? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Aquí, por ejemplo, si te hubiera dado, por ejemplo, si tú te estabas acercando a menos 1 y te dio esto, el desarrollo algebraico, por ejemplo,
ese límite no existe, porque si tú evalúas aquí en -1, uno puede demostrar esto de... Hay un rigor, hay un rigor de fondo de todo esto, pero uno puede demostrar que si yo me acerco a -1, por ejemplo, a esta función, la función explota, y uno eso lo puede demostrar con epsilon delta, y las demostraciones de eso son un poquito complicadas. Pero generalmente, cuando los casos en el que ustedes van a tener límites que no existen van a ser por límites laterales. En este caso no fue necesario ocupar límites laterales porque, si se fijan, la función era la misma tanto por la izquierda como por la derecha. Tanto por la izquierda como por la derecha era esto. En la de abajo hay como En más... la de abajo, en la de abajo hay que ver límites laterales porque tenemos algo por la izquierda en 3 y tenemos algo por la derecha en 3. Y ahí a lo mejor que nos da algo que no existe. Pero hay que... Ya, bueno, bacán. Entonces, la función les queda como algo así, dibujada. Aquí nosotros comprobamos que cuando nos acercamos a -1, la cuestión se acerca a -2. O sea, estamos como por aquí. En -2. Y acá también. Pero en -1 la función vale 6. Por eso les digo que la función va así y después acá arriba se pega un salto. Llega aquí a 6 y después vuelve a bajar y se sigue comportando como siempre. Las funciones continuas tendrían este puntito, lo tendrían acá. Y ahí como que sigue derechito y no tiene que saltar nada. Así que esta función no es continua en -1. Es continua en todos los otros puntos, como comprobamos, pero en -1 no. Y eso fue lo que le escribí un poquito más acá. Esta función no es continua en x igual a -1, y por lo tanto, por lo que ya habíamos comentado, tiene que ser continua en todos los reales, menos en -1. Y se acuerdan que era continua en todos los otros puntos porque era cociente de cosas continuas. Ya veamos el B ahora. Como bien dijo el Bruno, aquí a lo mejor hay que estudiar límites laterales porque, si se fijan, la función es distinta en la izquierda de 3 y es distinta en la derecha de 3. Vamos a ir de a poquito. Entonces, igual que en el caso anterior, vamos a hacerlo por separando la recta. Vamos a primero estudiar estas x, las x menores a 3. Después vamos a estudiar las x mayores a 3. Y finalmente vamos a estudiar qué pasa en el punto 3. Que probablemente sea el problemático porque, si se dan cuenta acá, es donde la función cambia. Si se fijan, de 3 hacia la izquierda, la cuestión es un polinomio, es división de polinomios. De 3 hacia la derecha, la cuestión es una función trigonométrica dividida en un polinomio, o sea, algo bien extraño, y en 3 un puntito. Entonces en 3 como que se producen los cambios, y en 3 es en los puntos en donde uno tiene que estudiar la continuidad. Probablemente en las otras ramas sea siempre continuo, pero vamos a ver por qué. Entonces primero para las x que están hacia la izquierda de 3. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la función? Bueno, si estamos a la izquierda de 3, la función es así. Entonces, las f de x tienen que ser así. Y esta, por el mismo argumento anterior, es continua por ser división de funciones continuas. Nuevamente tenemos división de dos polinomios. Lo de arriba un polinomio, lo de abajo también. Lo de abajo no es 0, porque estamos con x menores a 3. Entonces esto es una función continua por ser cociente de divisiones de funciones continuas. Asimismo, podemos ver hacia la derecha del 3, tendríamos que la función se comporta de esta forma. Aquí les voy a mostrar. Para x a la derecha de 3, se comporta así. Y esta también es continua. También es continua porque es división de funciones continuas. Aquí, si se dan cuenta, abajito tenemos un polinomio, x menos 3, eso sabemos que es continuo. Y arriba quizá es un poquito más complicado ver por qué lo que está arriba es continuo, pero tampoco es tan difícil. Nosotros sabemos que la función seno
es continua. Eso también parece que lo comentaron en clase. Lo que está dentro de la función seno es un polinomio. Por lo tanto, si las compongo, me resulta lo que tengo acá en el numerador, y composición de funciones continuas es nuevamente una función continua. Entonces, esto de aquí es continuo por ser composición de dos funciones continuas. ¿Cierto? Ahí es composición de la función seno con la función seno de x con la función 5x menos 15. Así que esta f de aquí es continua por ser cociente de, división, de funciones continuas. Y perfecto, como les dije, en el 3, en puntos distintos del 3, probablemente la función sea bonita. En donde hay problemas es en el punto 3. En ese punto siempre hay problemas. Entonces hay que estudiar qué pasa en el punto 3. Solo nos falta estudiar la continuidad en el punto x igual a 3. Para ello, como siempre, tenemos que calcular esto y ver si coincide con f de 3. Ya, y aquí es donde está el punto de quiebre con respecto al problema anterior, porque aquí podemos notar que la función tiene distintos comportamientos a la derecha de 3 y por la izquierda de 3. ¿Sí? Hacia la izquierda de 3 la función tiene un cierto comportamiento y hacia la derecha de 3 tiene otro comportamiento. Entonces hay que estudiar ahí los límites laterales primero, para ver si esto existe primero. Vamos a estudiar los límites laterales solamente para ver si existe. Y luego comprobamos qué valor nos dio ese límite, si es que existe. Entonces yo voy a calcular, y aquí me equivoqué, aquí era un más 3, ¿cierto? Ahí. A un 3 sin la rayita de menos. Entonces primero voy a calcular el límite por la derecha. Entonces si estoy por la derecha, nosotros sabemos cómo se comporta la función, se comporta así. Como en esta rama. Ahí están las x mayores a 3. Entonces, en vez de escribir f de x, escribo esa rama. Y esto, bueno, ayer resolvimos ejemplos así. ¿Se acuerdan de este límite? Uy. No va a poder escribir, pero creo que lo tengo acá arriba. ¿Se acuerdan de este límite de aquí? Lo vimos ayer. Si yo tengo seno de algo dividido en ese algo, si ese algo es muy pequeño, entonces eso es 1. Eso es lo que vamos a ocupar ahora. Fíjense que, bueno, estábamos aquí. Aquí este en principio está como medio difícil de resolver, pero yo puedo ver que si multiplico lo que está abajo por 5, lo que está en el denominador por 5, me queda justamente lo que está dentro del seno. Entonces multiplico por 5, pero tengo que dejar un 5 arriba también, para preservar la igualdad. Entonces me queda esto. Y este límite que está aquí, nosotros lo sabemos resolver con lo que les acabo de mostrar. Hago un cambio de variable, hago u igual a 5x menos 15, y veo cómo se comporta la u, sabiendo que el x está tendiendo a ser 3 por la derecha. Entonces aquí ustedes resuelven nomás, si el x está muy cerca del 3 por la derecha, ven acá cómo se tiene que comportar el u, y por supuesto estoy cerca del 3 por la derecha por x que son mayores a 3 porque están muy cerca de 3, esto tiene que parecerse mucho a 0, pero por la derecha también. Ok, dice, en el fondo si aquí ponen un 3, eso les da 0, ¿cierto? Pero si ponen algo muy parecido a 3, les sigue dando 0. Una duda, ¿Sí? y si no fuera como tan fácil como ver y decir, ¿sabes que se acerca al cero? Sino que fuera más o menos como una ecuación cotota, como uno más o menos sabe hacia dónde tiende el Eh, una buena pregunta. Ahí tendrían que
yo creo que la única opción es tratar de resolver nomás. O sea, si lo que estamos haciendo acá en realidad es esto, estamos resolviendo este límite. ¿Cierto? Yo estoy viendo cómo se comporta el u cuando el x se comporta así. Eso es lo que estoy viendo realmente. Y entonces aquí yo pongo u. Pero u nosotros sabemos que es eso. Y ese límite ustedes lo saben resolver, po. Es el límite de un polinomio nomás. Aquí esto sería 5x menos 15. Y eso, bueno, aquí por la derecha, que importante, porque estamos trabajando con esas x, y esto les da como un 0, ¿cierto? Esto es 0, pero es como un 0 positivo. Es eso básicamente lo que estamos haciendo. No un 0 positivo, es un número, este límite es 0, pero se está acercando a 0 por la derecha. Y eso, aquí es donde hago el cambio de variable. En vez de escribir f, bueno, estábamos acá en realidad. Estábamos aquí. Hice el cambio de variable, entonces lo de adentro yo le llamé u, y a lo de abajo también le llamé u, entonces lo reemplazo. Y yo sé cómo se comporta la u en ese caso, sí. Era así, ¿cierto? U muy cerca del 0 por la derecha. Bueno, y este límite ustedes lo saben resolver. Lo vimos ayer y este era 1. Entonces todo les da 5. Es el límite por la derecha de f. Solamente por la derecha. Ahora tendríamos que ver el límite por la izquierda. Pero hacemos exactamente lo mismo. Aquí ocupamos, por supuesto, la otra rama. ¿Alguien tiene una duda? ¿No? ¿No? Ocupamos la otra rama. Ahora nos estamos acercando por la izquierda de 3. Y recuerden que por la izquierda la función era así. Ahí están las x menores a 3. Entonces pongo esa parte de la rama, que sería esta función de aquí. Y bueno, lo de arriba lo escribo como x menos 3 por x más 2. Como estoy trabajando con x que son distintas a 3, puedo cancelar, ¿cierto? Porque estoy trabajando con x que son distintos de 3. Y queda finalmente este límite de aquí. Y el límite de un polinomio, igual que en la parte de acá. Y eso ustedes lo saben resolver, sí. Eso es 5. Aquí esto es simplemente evaluar. Entonces los límites laterales nos dieron iguales, entonces el límite existe. El límite existe en 3, y es este valor, es 5. Ahí está. Y además nosotros sabemos que f de 3 es 5, por cómo está definida la función. Aquí está. Entonces, vamos, ¿no? Porque tendríamos que esto, que nos dio 5, tiene que ser igual a esto que sabíamos que era 5. Entonces la función es continua en todo su dominio. Y me pasé 4 minutos. Ahí, si en esa parte los límites laterales hubieran dado distintos, entonces el límite no existe y la función no puede ser continua en ese punto. Pero como nos dio igual, nos dio la misma cosa, y la función evaluada en ese punto también nos dio esa misma cosa, entonces era continua. Claro, el sueño del pibe. En esta función, entonces se cumple el sueño del pibe, po, en esta de aquí. Yo hago el límite, yo hago el límite de cualquier cosa
va a ser simplemente evaluar en la función. O sea, límite de lo que se le ocurra, de x tendiendo a en G, es simplemente G de A. Todos los puntos cumplen eso. El sueño del pibe, por llegar y reemplazar en la función, nada más. En esta no. La función f cumple el sueño del pibe en cualquier punto distinto de -1. En el -1 muere. ¿Se acuerdan aquí? Si evalúo el -1 en f, nos da 6. Y sin embargo, el límite nos da -2. Sí, las demostraciones. Pero el profe en el apunte que tiene, o sea, ¿salen ejercicios de ese estilo? No entiendo por qué no les pasó eso en clase, como extraño igual. No, nos dijo que él iba, o sea, no dijo que no le iba a pasar, pero si le preguntamos, como que podía verla, pero él no tenía pensado pasarla, al menos así lo entendí yo. Ah, bueno, en todo caso lo vieron acá en el apunte. Yo igual quise mostrarle este tipo de límite porque es importante, lo van a ocupar harto más adelante. En el apunte hay ejercicios que son mucho más elaborados que en las clases. Sí, sí. Es la idea igual poner ejercicios con un nivel de dificultad un poquito más alto en los apuntes para que ustedes trabajen como en su casa y la idea de los ejercicios peludos es como calentarse la cabeza. Y créanme que no hay una satisfacción más grande que cuando les sale un ejercicio difícil. Así que inténtenlo. Muchas veces van a quedar como decepcionados de sí mismos, van a decir yo no sirvo para esto, pero a todos nos pasa eso. O sea, uno puede estar días tratando de resolver un ejercicio y hasta que en algún momento lo van a lograr. Pero lo importante es que lo intenten. Y no darse por vencido al tiro porque no les salió en 20 minutos. ¿Ya? Entonces, ¿hay alguna duda con lo que vimos hoy día? Probablemente la próxima semana sigamos viendo continuidad. Por favor, si tienen duda con algún ejercicio, me lo envía por correo y lo podemos conversar. Yo siempre me puedo quedar un ratito después de clase a resolver cosas. No sé qué está hablando el Esteban. Es como los métodos donde te torturan y luego la recompensa de no tortura. Claro, algo así. No hay duda entonces. Entonces nos estaríamos viendo el miércoles de la próxima semana. Chao, que estén bien. Chao. Chao, cuídate. Chao, muchas gracias. Chao, Chao. chao. Muchas gracias. Que te vaya bien, Claudio. No, Marcelo, gracias.